Recibamos a Adriana Guerrero con un fuerte aplauso, que ya la tenemos allí. Nuestra CEO, nuestra líder creativa de SEO Contenidos. Gracias. Bueno, cuando nosotros empezamos a conversar sobre los temas que íbamos, no los saludo, disculpe porque ya saludé cuando empezamos la conferencia, pero vuelvo a saludar porque ha llegado gente. Hola, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien, espero que hayan disfrutado de las experiencias. Y bueno, como les estaba comentando, cuando nosotros estábamos planificando qué hablar en la conferencia, pues a mí se me vinieron muchísimas ideas a la cabeza, pero principalmente en qué pudiera ser útil para los padres y cómo pueden responder o cómo pueden actuar frente a la inteligencia artificial, a la cual obviamente también pues van a estar practicando o van a estar sometidos sus hijos. Entonces, yo dije, bueno, creo que un buen tema del cual pudiéramos hablar es la inteligencia artificial sin riesgos para niños. Porque obviamente todo lo que es novedoso, pues siempre como que la gente puede tener un poco de inquietudes y dudas. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer una conferencia donde le hablemos a los padres, de cómo pueden abordar la inteligencia artificial con sus hijos sin tener riesgos, o al menos minimizarlos de la mejor manera. Comenzamos con una entrevista que a mí me marcó muchísimo y que dije, quiero contar esto e iniciar así mi conferencia. Hay un señor que se llama Geoffrey Hinton. Él es conocido como el padrino de la inteligencia artificial, es decir, como ese hombre gran creador de la inteligencia artificial y pro inteligencia artificial. Y en una entrevista le preguntan a Geoffrey, ¿qué pasaría si las máquinas fueran más inteligentes que nosotros? Y quizás eso es una pregunta que nos hacemos muchos, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si de verdad existiera una inteligencia superior a la inteligencia humana? Y él respondió diciendo lo siguiente: pregúntale a una gallina. Porque él dice que la inteligencia superior ahorita son los seres humanos. Y si existiera una inteligencia superior a la inteligencia humana, esa inteligencia nos trataría como nosotros tratamos a las gallinas. Así de crudo fue él. Pero él dijo, lejos de querer asustarlos con esto, quiero que ustedes despierten de lo que es la inteligencia artificial. Porque la inteligencia artificial ya se creó y no la podemos descrear. No podemos eliminarla y borrarla y decir ya no existe. Vamos a apagar esas computadoras. Ya está. Y ya no la podemos apagar. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Pues los humanos dejaríamos de ser la especie más inteligente. Y si los humanos dejamos de ser la especie más inteligente y exista una, pues probablemente una superior a la humana, probablemente nos traten como animales. Sin embargo, yo también dije lo mismo que Geoffrey. Bueno, pero lejos de que esto nos deba asustar, tenemos que aprovechar estos espacios donde hay muchas personas interesadas en la inteligencia artificial para crear conciencia y para preparar. No solo preparar a los niños, sino prepararnos nosotros mismos. Porque somos nosotros los padres, los responsables de cómo estos seres humanos que son nuestros hijos y cómo nosotros mismos vamos a interactuar con la inteligencia artificial. Siempre que aparece una nueva tecnología, es normal que exista el temor, que exista el miedo. Cuando aparecieron los televisores, muchas personas le temían a esa cajita que reproducía una imagen. Cuando aparecieron los celulares, muchas personas también le tenían miedo a los celulares. Y cuando apareció el Internet, muchos incluso dudaron que pudiera ser viable el uso del Internet. Y eso es algo normal. Siempre los humanos tenemos, además del temor a lo nuevo, la resistencia al cambio y la resistencia a la adaptación de nuevas tecnologías. Steve Jobs en los años 80 dijo lo siguiente: la computadora es una bicicleta para la mente. Nosotros tenemos que, o si manejamos una bicicleta, tenemos que aprender primero a montar la bicicleta, porque si no aprendemos a montar la bicicleta, ¿qué pasa? Nos caemos. Cliff Forstall, en 1995, un gran crítico de la tecnología, dijo: Internet es una moda para perder tiempo. Y Paul Krugman, en 1998, dijo que en el 2025, en este año, el Internet no tendría más impacto que un fax.
Y hoy en día quizás muchos diríamos no podemos vivir sin el Internet. Ya no imaginamos una vida sin el Internet. Sin embargo, aquí estamos. Y sin embargo, frente a todas estas tecnologías, aquí estamos. Y lo que siempre aparece una amenaza, deja de serlo cuando realmente aprendemos a usarla. Pero esta vez, esta tecnología es diferente, porque la IA no es un televisor. La IA no es el Internet. Porque la IA responde, propone, aprende de nosotros, opina y razona. Ustedes no han visto un televisor razonando. Ustedes no han visto el Internet razonando, respondiendo. Y por eso estamos aquí, porque queremos aprender y porque queremos preparar a los niños para un mundo incierto. Un mundo que no es predecible, porque la IA ha hecho que ni siquiera podamos predecir qué nueva tecnología va a aparecer en 5 años, en 2 años. Y el futuro no va a ser para el que sepa más, para el que se prepare más o para el que estudie más. El futuro va a ser para los que mejor piensen. Por eso tenemos que empezar a enseñarles a pensar a nuestros hijos cuando en un futuro la IA haga todo por nosotros, porque lo va a hacer y va a ocurrir. Entonces, vamos a explicarle a un niño qué es la IA, pero expliquémoselo nosotros, expliquémoselo con nuestras palabras. Digámosle a un niño qué es la IA con palabras que él pueda comprender. La IA, si se la explicamos a un niño, podemos decirle lo siguiente: mira, la IA es un niño superdotado, que tú le vas a preguntar lo que quieras y te va a saber responder. Pero ese niño no entiende del mundo, porque ese niño no tiene algo que nosotros sí tenemos, que es la experiencia humana. Eso es lo que tenemos que enseñarle al niño, lo que la IA no tiene. La IA no siente frío, la IA no siente miedo, la IA nunca ha perdido un juguete, la IA no tiene experiencia humana. La IA es como un actor que sabe el guión, pero que no entiende la obra. Entonces, a veces lo que debemos pensar es, quizás en esforzarnos tanto en explicarle qué es la IA, debemos explicarle lo que no es la IA. Y a los niños y a la humanidad hay que dejarles claro lo siguiente: la IA no es un amigo. Y eso hay que explicárselo muy bien a los niños. La IA no es un confidente. La IA no es un ser humano. La IA no tiene emociones y no tiene sentimientos. Si nosotros logramos que nuestros hijos aprendan a entender esa diferencia, desde ya, ahorita que están haciendo la IA, vamos a preparar entonces para que ellos convivan con ella. Los preparamos para que ellos interactúen con ella. Pero sí podemos mostrarles que la IA es una excelente herramienta de aprendizaje, porque la IA acompaña, ayuda a practicar, explica lo difícil, pero nunca va a sustituir o va a reemplazar la comprensión que puede tener un ser humano. Por lo tanto, tenemos que fijar jerarquía, y esto es muy importante que los padres tomen nota. La jerarquía de la IA es la siguiente: la IA propone, el niño decide y el padre guía. Si nosotros entendemos esa jerarquía, vamos a poderle dar de forma segura al niño la inteligencia artificial y explicarle que hay una jerarquía en cuanto a que la IA nunca podrá darle una orden. La IA, y por eso existe, y de hecho lo decía Sofía, por eso la inteligencia artificial o un robot nunca puede ser, nunca debería ser un policía. Y esto está como en los temas éticos, ¿no?, de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque la IA no debería dar órdenes a ningún ser humano. ¿Qué es lo que temen los padres? Bueno, lo que me comentan muchísimas mamás, amigos que tenemos pues obviamente hijos en común, están en los mismos grados, y dicen, no, mira, o sea, yo no le dejo la IA a mi hijo porque la hija lo va a volver un flojo. Él no va a pensar, todo lo va a buscar en la IA y lo que va a hacer es copiar y pegar. Otras dicen, no, porque la IA le va a hacer la tarea y el niño no va a pensar. Yo no le pongo a mi hijo la IA, ni Gemini ni nada. Es más, en los mismos colegios prohíben hacer las tareas con inteligencia artificial. Porque también dicen, hey, pero a veces la IA se equivoca. Uno le pregunta cosas y le responde cosas que no son, inventa, como para no quedarse callada. Otros dicen, la IA le va a generar dependencia a mi hijo. Y otros dicen, bueno, ya pasan demasiado tiempo en las pantallas como para que ahora sigan pasando más tiempo en ellas. Pero realmente los padres no le temen a la IA.
los padres lo que le temen es a perder el control de lo que hacen sus hijos. Y es natural, porque queremos saber qué hacen, con quién hablan, qué piensan. Y pues es bastante difícil saberlo o intuirlo cada vez que ellos se ponen más grandes. Por lo tanto, el temor no es a la IA, el temor es a perder el control. El temor es a que el niño no tenga criterio. El temor es a perder ese vínculo y ese aislamiento que pudiera ocurrir si ven a la IA como un confidente o como un amigo. Y también a la seguridad de qué puede ocurrir ahí. Por eso siempre tenemos que decirle a nuestros hijos, la IA no es un amigo, la IA no es un confidente y principalmente a la IA no le suministramos información personal. Y de hecho, ni siquiera es necesaria para poder tratar a la IA, tener que darle información personal. Por lo tanto, la IA no es para resolver, la IA es para comprender. Es una herramienta que nos puede ayudar en las tareas educativas, siempre y cuando sea enfocada en la comprensión. Ahora bien, esto que les digo no es sacado de la misma IA, sino es sacado de evidencia científica del tema. Un estudio que se hizo en el 2024 en Cambridge dice que la IA mejora el razonamiento. La Escuela de Educación de Harvard dice que el aprendizaje con IA es más activo y los niños pueden retener 6 veces más la comprensión y el aprendizaje. Y en la Universidad de Stanford hay un estudio que dice que explicar con la IA, apoyándose con la IA, aumenta la comprensión de un 20 a un 30%. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Pues bueno, de verdad, como padres, tenemos que empezar a aplicar nosotros métodos. Y por eso hemos creado un método que nos parece que es el más eficiente que podemos utilizar para poder darle la IA de forma segura a nuestros hijos. Y este método tiene dos fases o tiene dos propuestas, un método A y un método B. El método A es vamos a colocarle la IA a nuestros hijos, pero lo vamos a hacer pidiéndole a la IA que cada vez que el niño le pregunte algo, le dé explicaciones simples. Que cada vez que el niño pregunte algo, haga que el niño explique algo también. Que además le dé microejercicios y que siempre haya una retroalimentación. Esto permite entonces una comprensión real y una autonomía mental para el niño. El método B, que debe acompañar a ese método A, es piensa, luego usa. Primero piensas tú y luego usas la IA. Esto enseña algo que tenemos que tener todos y que pues, es muy importante que desde niños nos lo inculquen, que es el criterio propio. Y esto nos enseña a no creer ciegamente en lo que dice la IA y tenemos que enseñarle a los niños a eso. Por lo tanto, nosotros dijimos, bueno, pues lo mejor que le podemos regalar en esta conferencia es un prompt en donde ustedes van a configurar la inteligencia artificial para sus hijos, para que lo puedan utilizar de una forma segura, con estos dos métodos que les expliqué y con ciertas fases que permiten una validación activa de la IA, más no una respuesta directa de la IA. ¿Cómo construimos este prompt? Este prompt lo construimos con una primera fase, la cual es de exploración e indagación. Y le dijimos a la IA, cada vez que un niño te pregunte algo, tú no le vas a dar la respuesta. Ejemplo, si el niño te pide, háblame del sistema solar y explícame el sistema solar, tú le vas a decir, el sistema solar es... y empieza la IA a decir lo que dice el sistema solar. No. Primero le decimos a la IA, nunca le vas a dar la respuesta al niño cuando te la pregunte. Segundo, le vamos a decir, cuando el niño te pregunte, tú respóndele con otra pregunta, para que pueda haber una interacción. Porque a los niños les gusta conversar y les gusta también, a los niños les encanta los procesos creativos y los procesos de aprendizaje, ellos lo disfrutan si es de una forma lúdica y de una forma interactiva. Entonces, le decimos a la IA que por favor, cada vez que el niño le haga una pregunta, le responda con el método mayéutico. No sé si ustedes alguna vez lo han escuchado, que es un método de respuestas socráticas. Y no es un método nuevo, es el que utilizaba Sócrates cuando le enseñaba a todos sus estudiantes. Y les decía, cada vez
que tú preguntes algo, yo te voy a responder con una pregunta, porque la respuesta está en ti, la sabes tú. Entonces le decimos a la IA, utiliza también un método mayéutico. Luego vas a pasar a una fase que es la fase de revelación. Es decir, cuando ya tú hayas indagado en el cerebrito del niño y él pueda ir pensando y procesando la información, pues tú vas a darle una explicación simple, una explicación adaptada. Nosotros en el PROM colocamos a un niño de 10 años, pero tú le puedes colocar a un niño de 5 años, a un niño de 12 años. ¿Para qué? Para que la IA conozca y sepa, bueno, yo le soy o yo he sido creada para poder ser una herramienta educativa para un niño de determinada edad. Y utilizar entonces pues los términos simples que un niño de esa edad pueda comprender. Luego vamos con la fase 3, que es la validación activa. En esa validación, el niño tiene que tener siempre ese refuerzo de lo estás haciendo bien, sigue pensando, haz una corrección amable al niño, para que el niño entienda que la IA también es amable y que la IA no le va a dar la respuesta de una vez, pero que le va a ayudar a pensar. Y en la fase 4 ya es una fase de consolidación en donde se puede generar a través del prompt que yo les voy a suministrar incluso un test interactivo donde el niño puede tener una retroalimentación de todo lo que se ha construido con la IA. Por lo tanto, aquí tenemos un motor metodológico muy claro. El niño aprende a no copiar, sino a seguir despertando su espíritu creativo. El niño piensa, luego usa. Y un método mayéutico en donde hay unas preguntas socráticas que fue las que les expliqué. Vamos a ver entonces, y ya esta parte quiero que le presten bastante atención porque vamos a ver cómo se puede construir ese prompt. La mayoría de personas utilizamos Gemini. ¿Ustedes usan en Gemini? ¿Han usado Gemini? A los niños les gusta mucho usar Gemini. De hecho, es la IA más usada por los niños. Y podemos utilizar Gemini para construirla de forma segura para nuestros hijos. Gemini tiene una sección que es una creación de gemas. No sé si la habían escuchado. Las gemas son opciones de comportamiento de IA que yo configuro en el mismo Gemini. Y le puedo decir cómo debe actuar, qué debe responder, cuál va a ser el rol que va a tener cuando alguien dentro de esa gema le pregunte algo. ¿Y quién va a ser ese alguien? El niño al cual nosotros le vamos a crear esa gema. Es muy fácil crearla. Aquí vemos el entorno de Gemini. Ustedes se van a donde dice explorar gemas, entran a explorar gemas, van a la sección de nueva gema y ahí tienen, aparece el nombre que ustedes le pueden colocar ejemplo, gema para que Pedro estudie. Le pueden colocar gema educativa, el nombre que ustedes quieran. Y en la descripción ustedes le van a dar el rol. El rol es cómo se va a comportar. Y en la siguiente sección son las instrucciones. Y las instrucciones es lo que la gema debe hacer y las reglas que debe cumplir esa gema. Es decir, yo estoy configurando la IA que va a usar mi hijo. No la dejo al azar. Yo misma la puedo preparar. Y luego lo que hago es, después de que le doy todas las instrucciones y le digo cómo quiero que ese IA trate a mi hijo y qué quiero que le responda, ahora sí le puedo decir, bueno, entonces guardo esa gema y le puedo dar ese link a mi hijo o le puedo dar esa gema a mi hijo de forma segura. Así soy yo quien estoy controlando lo que la gema le va a responder a mi hijo. ¿Quién mejor que yo, que soy su mamá, que sé lo que puede ser bueno para él? Que obviamente que como madre uno se puede equivocar, pero siempre, o cuando una madre se equivoca igual desde el amor, porque nunca cometemos los errores como padres porque queremos que les vaya mal. Cometemos los errores como padres por nuestra inexperiencia y porque nadie nos dijo cómo ser padres. Pero aunque cometamos algún error, lo hacemos desde el amor, porque nunca lo hicimos para que al niño le fuera mal. Y así creamos la gema. Listo, ya tenemos nuestra gema educativa. Luego compartimos esa gema con el niño y ya el niño va a tener una gema segura. Ahora, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver cómo va a responder esa gema que creamos con el prompt que le suministramos a esa gema, siguiendo la metodología A, B, el criterio mayéutico y por último el test. ¿Cómo entonces se comportaría la gema con el niño? Bueno, vamos a verlo. El niño llega y le dice a la gema,
¿Qué es la fotosíntesis? Responde como lo haría un niño de 10 años, porque es que los niños no son bobos. Ellos ya que le dicen responden como lo haría un niño de 10 años para copiar y pegar, pero la profesora va a saber que si copia y pega, lo que le respondió la IA va a decir, eso yo sé que no lo escribiste tú. Entonces ellos le dicen como un niño de 10 años para que utilice un lenguaje sencillo. ¿Qué hace esta gema? Le dice al niño, no, súbelo por favor, retrocédelo. ¿Qué hace la gema? La gema le dice, hola, qué tema tan interesante y misterioso elegiste hoy, la fotosíntesis. Es prácticamente un superpoder de la naturaleza. Para que lo descubramos juntos, primero, quiero que pensemos en cómo funcionamos nosotros. Es decir, ¿le dio la respuesta? No. No le soltó de una vez lo que era la fotosíntesis. Ya va a poner a pensar a mi hijo. Cuando tú tienes hambre, vas a la cocina, abres la nevera o te comes una pizza, creo que decía. O te comes una pizza. Es decir, empieza a decirle al niño, con un ejemplo, si a ti te da hambre, ¿qué haces? Vas a la cocina, te paras, comes. Bueno, ¿qué crees que pasa cuando a las plantas le dan hambre? Y el niño empieza a responder. Entonces le dice, como tú creces y tienes que ser fuerte, las plantas también lo tienen que ser. Y empieza, piénsalo por un momento y dime tu teoría. No hay respuestas malas aquí. Y el niño empieza a interactuar con la IA. Continúa, Andrés, por favor. El niño le dice, bueno, pues ¿de dónde va a comer? De la tierra en la que viven. Y la IA le dice, muy buena tu respuesta, excelente, sus raíces le ayudan a absorber el agua. Y continúa, pero ya va, el agua no es suficiente para que esa planta crezca. ¿Qué crees tú que pueda estar faltando? Y le dice, piensa en esto, las plantas siempre estiran sus hojas hacia el cielo y las abren bien grandes. ¿Qué crees que está tratando de atrapar allá arriba? Es caliente, brilla mucho y le da energía para cocinar. ¿Qué creen que va a responder el niño? Y la IA le dice, bingo, le dice en el clavo. Y sigue, ok, ya tenemos el agua, ya tenemos el sol, ¿qué más hace falta entonces? Piénsalo así, nosotros los humanos respiramos oxígeno para vivir. ¿Qué crees entonces que puede respirar la planta? Bueno, y seguidamente él le va a llevar, yo no les voy a explicar aquí la fotosíntesis, porque yo sé que ustedes ya saben cómo es la fotosíntesis, pero así el niño va llevando, la IA va llevando al niño hasta que finalmente la IA le dice, perfecto, pues ¿sabes qué? Ahora sí te voy a explicar qué es la fotosíntesis. Y termina explicándole al niño lo que es la fotosíntesis. Pero además la IA, ¿qué le dijimos en ese prompt? Hey, no solamente se la expliques, además rectifica que el niño aprendió lo que es la fotosíntesis. Ahí continúa el niño charlando con la IA de forma segura. Siguen hablando del dióxido de carbono, le explica qué es el dióxido de carbono, que es obviamente lo que respiran las plantas. Perfecto, ahí. Le pide un dato curioso, le dice que si quiere un dato curioso, le dice la IA, sí, yo te doy un dato curioso. Y esta es la parte más linda, que es que le genera un test. Porque le dijimos que por favor le generara a un niño un test para que pudiera rectificar el conocimiento que le dio. Para ahí, porfa. Y empieza entonces a generarle un test. Miren este test interactivo que se creó con esa gema. Yo no hice nada más que darle el prompt. Esto salió solo de la IA. La IA generó este juego interactivo para el niño. Entonces, la gema empieza a preguntarle, bueno, ¿cuál es la fuente de energía principal que usan las plantas para cocinar? El niño responde, cuando es la respuesta correcta le dice, así es, y le explica la respuesta. Sigue adelante, por favor. Cuando el niño se equivoca, porque obviamente que puede ser que también diga una respuesta incorrecta, la gema le va a decir, no exactamente, y le explica por qué no es la respuesta correcta. En ese caso es, ¿qué ingredientes toman las plantas del aire? El niño colocó nitrógeno, no es el nitrógeno y le explica por qué no es el nitrógeno y le da la respuesta, es el dióxido de carbono. Y así sucesivamente hay una serie de preguntas en donde empieza el niño a responder. Finalmente hace una evaluación y la IA le dice al niño cuál es su puntuación, le dicen que se equivocó y le dice, ¿sabes qué? Te puedo crear unas tarjetas didácticas para que tú aprendas. Te puedo dar una guía de estudio para que lo hagas muchísimo mejor y no te equivoques, para que cuando tengas el examen vayas seguro. Y así es como nosotros podemos configurar una IA segura para nuestros hijos, en donde no es para que jueguen, no es para que pregunten y la IA le dé la respuesta, no. Es para que la IA sea una herramienta que guíe al niño. Entonces, ¿cuáles son esos 4 pilares que nosotros tenemos que tener en cuenta y que sigue este prompt? Bueno, que siempre le va a decir
al niño, que siempre la IA va a conducir al niño para que tenga criterio, para saber quién lo dice, si tiene sentido, dónde lo ha visto antes, incluso qué pasaría si eso fuera falso. Por lo tanto, nosotros somos quienes debemos crear una IA segura para nuestros hijos. ¿Cómo también lo podemos hacer, además de este tipo de gemas que podemos crear educativas? Bueno, con cuentas supervisadas, lógico, tenemos que revisarle al niño el chat con ChatGPT. Tenemos que revisarle al niño qué le preguntó a la gema. Eso es muy importante. La regla de oro, no darle información personal. Siempre usar la IA en espacios visibles. Vas a utilizar la IA, chévere, la vas a utilizar aquí en la sala. Yo estoy cocinando, pero desde la sala estoy viendo qué haces. También haciendo una revisión semanal del historial es algo bastante recomendable, y tener un protocolo familiar de IA. Cuándo usamos la IA y cuándo no la vamos a usar. Por lo tanto, tenemos que saber qué sí se hace con IA y qué no se hace con IA. ¿Qué sí se hace con IA? Con IA estudiamos, practicamos, investigamos. Con la IA generamos ideas. Con la IA no copiamos tareas. Con la IA no la utilizamos para insultar. No la utilizamos para temas de adultos, ni para algo ilegal, ni para algo inapropiado. Por lo tanto, todo esto cambia mucho las perspectivas que nosotros tenemos que tener para el futuro de nuestros hijos, pero principalmente las habilidades que nosotros vamos a darle a nuestros hijos y a fomentar que ellos tengan. Y es, para que la IA no te gane, tienes que tener pensamiento crítico. Para que la IA no te gane, aprende de programación y robótica. También aprende sobre el valor del dinero digital, porque el concepto de dinero en un futuro va a cambiar mucho al concepto de dinero que tenemos hoy en día. Aprende habilidades manuales. ¿Saben por qué? Porque vimos a los robots. Los robots son muy lindos y pueden ayudarnos a hacer muchísimas cosas. Pero nunca un robot va a cocinar como cocina tu abuela. Nunca un robot, por más que aprenda y pueda moverse, va a cocinar como cocina tu mamá. ¿Por qué? ¿Qué transmites tú cuando preparas un alimento? Tu energía. Y muchos hasta el alma. Y dejan el alma en la cocina. Y por eso es que uno dice, pero es que yo tengo la misma receta, pero no me queda igual. Y es que yo la hago idéntica, pero no me queda igual. Pídele a la IA la receta. Pero su sazón de tu abuela, de tu mamá, nunca lo va a tener. Puede tener hasta mejor receta la IA que la que tenía tu abuela, pero nunca te va a quedar igual, porque eso es algo muy humano. Apréndelo, enséñale a cocinar, habilidades humanas que sí le va a costar muchísimo a los robots poder hacer. Creatividad e inteligencia emocional. Eso también es algo muy importante que tenemos que enseñarle nosotros a nuestros hijos, y que tengan habilidades creativas y también que sean emocionalmente inteligentes. La era de la inteligencia artificial también está llena de la era de la abundancia. Muchas cosas van a bajar de precio, muchas cosas van a ser muy económicas. Y ya incluso nosotros lo vemos. ¿Cuánto podía antes costar pagar el internet? ¿Cuánto podía costar antes cuando nosotros utilizábamos los datos en el teléfono? Cada vez esos valores son más mínimos. Y cada vez el valor disminuye y la capacidad aumenta. Tenemos más megas, pero nos vale menos. Y eso va a verse en muchísimos aspectos. Los niños van a crecer en un mundo que va a ser mucho más accesible, en donde quizás el dinero no vaya a ser un problema, porque muchas cosas se van a poner muy, muy económicas y muy accesibles. El dinero va a perder totalmente el poder. Lo valioso va a ser lo humano. De hecho, el 80% del trabajo repetitivo va a desaparecer, se va a acabar. La IA va a construir el mundo del mañana, pero ojo, la inteligencia emocional va a construir a quienes lo habitan. Gracias a los papás que vinieron hoy a aprender a utilizar la IA para enseñárselo a sus hijos. Y gracias por construir un futuro seguro, crítico y humano. Espero que vayan a preparar esa gema para sus hijos, para que puedan aprender a hacer las tareas sin necesidad de copiar de la inteligencia artificial, sino para que la IA les enseñe a pensar y a tener criterio. Muchísimas gracias. Que se escuche fuerte el aplauso para Adriana Guerrero, nuestra líder creativa de SEO Contenidos.